Bienvenidos a este conversatorio con la compositora Amparo Ángel. Es un placer tenerte acá, Amparo. Vamos a escuchar después un concierto retrospectivo bueno, ya no voy a adelantarles, pero hoy queremos hablar sobre tu vida, tu obra, y que nos cuentes un poco de cómo ha sido esta travesía con la música. Para los que no conocen a Amparo, ella es una pianista y compositora. Eh, Trabaja desde el lenguaje neoclásico y neorromántico y explora diferentes géneros. Y pues hoy vamos justamente a hablar de todo esto. Entonces, bienvenida a este conversatorio. Mi nombre es María Paulina y un placer tenerlos a todos ustedes aquí con nosotros. Entonces, Amparo, bienvenida. Mil gracias, María Paulina. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarme en este ratico preliminar y después en el concierto, que vamos a ver si lo aguantan, porque son 4 obras, no son muy largas. Antes del intermedio vamos a escuchar 3 obras. Primero, ¿ahora puedo decir qué es? Lo que tú quieras, lo puedes decir. Primero vamos a escuchar un adagio para corno inglés con octeto de vientos. El corno inglés es un instrumento de la familia del oboe. Tiene una voz intermedia entre el oboe, que es agudo, y el fagot, que es bajo. Entonces el corno inglés es ese como casi correspondiente a la viola en las cuerdas. Después vamos a escuchar creo que el orden son 2 pianos para hacer una obra que yo la titulé Coloquio entre 2 pianos, o sea, conversación entre 2 pianos. Esa obra ya fue estrenada en Medellín, fue una comisión que me hizo allá la Universidad Nacional C de Medellín y se tocó allá muy bien, la tocaron bastante bien y hoy espero que vaya a ser muy bien porque los pianistas son excelentes, Mauricio Arias y Juan Carlos de la Pava. Después va a haber una romanza número 2 para violín y piano, que ya la escuché en el ensayo y me gustó muchísimo. Después hay un intermedio y después del intermedio vamos a escuchar el cuarteto Opus 37 que hice especialmente para esta invitación de la Luis Ángel Arango a hacer un concierto retrospectivo o monográfico. Yo lo llamo monográfico porque así me lo asignaron. La cosa es que creo que después le cambiaron el nombre, pero bueno, es concierto monográfico. Solo con obras mías. Para mí es un placer y digamos un honor que la sala me haya invitado a hacer este concierto y pues que se conozcan las obras de los colombianos. Esa es una de las labores importantísimas del banco, lo cual agradezco cantidades, porque actualmente se centra en la música clásica, pero también en la música nuestra, la música colombiana, y también con obras muy contemporáneas. Hay una cantidad de tendencias musicales que la Luis Ángel Arango apoya a los compositores. Entonces, pues por eso lo mío que es más tradicional, digamos, el lenguaje que tengo es un lenguaje neoclásico. Neoclásico se refiere como a la forma. En el clasicismo nacieron las formas musicales, entonces esta forma tiene las obras, aunque sean contemporáneas las obras, tienen esa estructura formal que viene del clasicismo. Por eso los compositores que hacemos con esa forma clásica nos llamamos neoclásicos. Y los neorrománticos son cuando podemos expresar los sentimientos con la música, que eso es lo más importante del romanticismo. En el siglo XIX
los compositores se soltaron a expresar lo que querían, ya no tan rígidos, digamos, con la forma clásica, sino que también le dieron esa libertad de expresión a la música. Por eso, pues, conocemos los grandes compositores del romanticismo como Chopin, Schumann, Mendelssohn, y los postrománticos, Rachmaninoff, y otras, pues, los compositores rusos, muchos compositores postrománticos. Todo el siglo XIX fue libertad para los compositores. Bueno, muy bien. Que terminé dando una clase, qué pena. No, vas a dar más clases ahora porque te tengo unas preguntas sobre ese tema un poquito más adelante. Pero primero quisiera preguntarte, ¿has visto la música desde diferentes ángulos, como pianista, como docente, como compositora? ¿Qué perspectivas de la música tienes ahora después de navegar por estos diferentes caminos? Y si me imagino la idea de una montaña, si uno ve la montaña de un lado como pianista, la puede ver desde el otro como docente, desde el otro como compositora. Entonces, ¿qué perspectivas has construido hoy en día ya de lo que es la música? Pues para mí la música ha sufrido una evolución muy grande a partir del siglo XX, pero toda la creación musical anterior, o sea, desde el Renacimiento, bueno, medioevo también, Renacimiento, y el Barroco, y el Clasicismo, y el Romanticismo, y el siglo XX, son evoluciones de la música que hoy, por vivir nosotros en el siglo XXI, hemos tenido ocasión de conocer muy profundamente. Y sobre todo cuando uno ha tenido la ocasión de ser intérprete de piano, haber estudiado en una academia, yo estudié en el conservatorio, donde era muy riguroso todo el aprendizaje de la música, no solamente lo teórico, sino lo histórico. Y cuando tiene uno que abordar en el proceso de aprendizaje, tiene que abordar todas estas tendencias musicales, que tiene uno que tocar Bach perfectamente, o sea, aprender ya el contrapunto ligado a la armonía. Después todas estas obras increíbles de clasicismo, un Mozart o Beethoven, las sonatas de Beethoven, todo esto en manos de un pianista es una maravilla porque no es solamente tocar y que se olvidó lo que tocó, sino que lo que tocó se impregnó en su ser. Entonces esto es muy importante y por eso hay una práctica de los compositores actuales o las escuelas de música que han bajado la guardia en cuanto a la rigurosidad del aprendizaje del teclado, del piano, para la composición. Si vemos todos los grandes compositores del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, fueron grandes pianistas. Por ejemplo, Stravinsky, Rachmaninoff era un gran pianista. Y siendo pianistas podían dominar todo lo que fuera melodía y armonía y poder hacer esta creación musical tan profusa, tan completa, digamos. Entonces, pues yo pienso que todo el bagaje de aprendizaje y de haber recorrido y haber oído y haber visto partituras, eso es lo único que lo forma uno, ¿no? Y pues yo veo y respeto muchísimo la creación musical contemporánea y respeto mucho todas las tendencias de la música, todas las tendencias, los caminos que ha cogido la música, el jazz, el rock, el folclore, que es algo tan lindo, tan espontáneo, tan tradicional de cada país. Entonces, todos esos conocimientos
pues hace que uno ame eso. Y para mí, actualmente, yo creo que yo podría componer pues fácilmente un bambuco, un pasillo, lo que fuera, ¿no? Porque estoy impregnada de la música. En realidad es para mí, es una maravilla haber vivido en la música y haber descubierto la composición para poder expresar mis sentimientos, lo que yo siento. Es eso. Hablemos justamente de ese momento. Empezaste con el piano de una manera supremamente rigurosa y después llegaste a la composición, pero quisiera que nos contaras cómo fue ese momento y ese proceso. La composición nació, digamos, espontáneamente. Yo creo que mi vida ha sido muy espontánea, no ha sido nada forzada. Lo único que yo pues aprecio y adoro es la memoria de mi mamá, porque ella me puso a estudiar piano desde pequeña y no bajó la guardia, como se dice, nunca. Si la niña estaba dispersa, pues ella hacía algo para que volviera a centrarse. Y así fue como llegué a ser pianista. La composición fue posterior, bastante reciente, digamos. Para mí, el compositor es como si fuera un escritor. El compositor debe saber escribir música y debe saber mirar una partitura y saber tanta música que la oiga aquí en la cabeza, como cuando uno lee un libro en silencio. Uno va recorriendo las frases literarias y va formándose en la mente qué es lo que está leyendo. Así debe ser en la música. Y pues desafortunadamente parece que hoy en algunas partes los compositores o algunos jóvenes compositores piensan que ya son unos expertos, pero si no saben escribir música, pues el compositor le falta algo, hay una falencia ahí, porque el computador le da todas las armas. Es que la informática y la tecnología, yo no sé si en todas las áreas, pero en la música no ha sido beneficiosa para la creatividad, porque la creatividad nace muy del interior de la persona. No es que el computador le dé la creatividad, pero si tú le pones al computador una fórmula de varios sonidos, el computador te da miles de opciones para poder desarrollar esas notitas que le metiste. Entonces hay algunos pseudo compositores, los llamo yo, que componen de esa forma. En cambio, pues los que son más ligados a la música, más o que han tenido una academia más fuerte, pueden componer diferente, pueden escribir lo que tienen aquí en la mente, lo pueden escribir. Cuéntanos cómo es tu proceso de escritura de la música. ¿Agarras un lápiz, un papel, comienzas a escribir, te imaginas los sonidos o cómo funciona? No, yo no me imagino los sonidos. Mira que a mí me da risa porque en algún cumpleaños lo que le pedí a mis hijos o a mis allegados que de regalo me dieran lápices y borradores, papel de música. Eso era lo que yo quería de regalo. Claro que eso fue como un chiste, pero lo tomaron en serio. Y no, yo compongo en el piano. En el piano. Tengo papel pautado, o sea, pentagramas en blanco. Tengo muchos lápices muy bien tajados, unos 15 lápices. Y cuando se les acaba la punta voy y los tajo todos y vuelvo y los pongo ahí, como si fuera un pintor. Como yo vi trabajar a David Mansur, porque alguna vez estudié con él dibujo, y él mantenía los lápices perfectamente puntudos
sonidos y para poder diseñar esas formas tan bellas que él hace en su pintura. Así es en música, entonces ahí están los lápices y está el borrador y está el piano. Entonces, yo comienzo por una idea, te voy a contar cómo es y a ustedes. Comienzo por una idea. Entonces la idea pues la toco en el piano. Y esa idea que toco en el piano, ahí mismo la escribo. ¿Por qué la escribo ahí mismo? Porque si no la escribo en el instante, en cuestión de 30 segundos, ya se olvidó. Se olvida. El que me diga que no lo olvida, no está siendo fiel a la verdad. Si yo escribo una pequeña frase, enseguida repito esa pequeña frase y sigo con la idea siguiente, pero es toda una sola idea. Es que la idea, si hiciéramos aquí un ejercicio de repetir 4 sonidos y que tú los cantes, tú los cantes, tú los cantes, y esperamos 30 segundos, después te digo, cántalo y ya no te acuerdas. Porque en música todo es preciso. Recordemos que en música existen los medios tonos. Por ejemplo, un sonido es ta y otro sonido es ta, un poquitico más chiquito, más bajito o más arribita. Entonces, eso es preciso como se escribe. Todos los signos de música están en favor de los sonidos. Entonces, pues, no hay pierde si uno está escribiendo. La composición, según yo lo hago, puede iniciar por una armonía. Armonía son los acordes. O puede iniciar por una melodía. O puede iniciar por el ritmo. Por muchos aspectos de la música. Entonces, pues es eso. Yo compongo así. Y compongo para el piano, como si fuera a tocar en el piano. Después, si es una obra que hay que orquestar o que hay que, para un cuarteto, un trío, o para una orquesta sinfónica, se distribuyen todos esos sonidos que están escritos, se distribuyen en una partitura, en un score, por ejemplo, que son muchos instrumentos, 4 maderas, 4 cobres. Entonces, los violines, la percusión, entonces todos esos pentagramas se van llenando con los sonidos que tú ya compusiste. Es esa la forma. Y así componía mi esposo, Luis Antonio Escobar. Y yo creo que de verlo tanto a él, así, eso me quedó la manera como se compone. Porque mi composición o mis deseos de componer nacieron después de que Luis Antonio falleció. Yo antes no componía porque me daba un poquito de vergüenza con él, porque él era un excelente compositor, era un maestro. Yo era una pianista. Entonces, como que las dos cosas no eran compatibles, sí, pero no para que yo me fuera a meter en los campos de la composición. A mí me daba pena con Luis Antonio. Entonces, cuando él falleció, yo encontré una persona que me guió para la composición y fuera de eso me apoyó en la composición, me hizo pensar que yo sí componía, que yo sí podría componer, y fue Blas Emilio Ateorzúa, que también le debo muchísimo el ser compositora. Hablemos un poco de esta creatividad, de este proceso creativo. Tú, en tu primera etapa de tu trayectoria como músico, fuiste intérprete y después compositora. ¿Qué similitudes o diferencias encuentras en cómo un intérprete ejerce la creatividad y cómo un compositor la ejerce? ¿Hay alguna diferencia entre esas dos cosas? Bueno, la creatividad, pues es que el intérprete tiene que ser muy creativo, porque tiene que meterse en la mente del compositor. Cuando el compositor compuso eso,
está escrito, pero el intérprete tiene que pensar qué estaba pensando este señor cuando escribió esto, qué quiere expresar. Entonces esa es una parte muy creativa del intérprete. En cuanto al compositor, pues la parte creativa es total. Es total. En cuanto a que, pues si no tiene creatividad y no tiene el conocimiento para desarrollar esa creatividad, entonces pues no existe la música, no puede componer. Me causa curiosidad, tú estuviste al lado de un compositor muy importante aquí en Colombia durante mucho tiempo como observadora. ¿Qué de este proceso viviendo con él, qué agarraste para tu composición después de que él murió? O sea, ¿cuáles fueron los elementos que tuviste como observadora que dijiste, esto me sirve para mi propio ejercicio compositivo? Esa pregunta me da un poquito de risa, porque Luis Antonio no me enseñó nada. Luis Antonio era una persona increíble. Él amanecía diciendo cosas y terminaba el día diciendo cosas. O sea, él era un experto en historia, en filosofía, en arquitectura, en pintura, en música. Con él era un diálogo permanente. Entonces, yo creo que eso me enriqueció también a mí para madurar, digamos, e ir formándome. Y después, cuando ya tuve los deseos de componer, pues ya fue otra cosa. Yo tenía ya una formación bastante recia por haber vivido con Luis Antonio. Eso sí, es indudable. Entonces, Luis Antonio muere, comienzas con el proceso con la Sibila Tortúa y quisiera que nos contaras un poco de ese estreno de esa obra que llevaste a la orquesta y que pues tenías miedo de presentar. ¿Cómo fue ese momento de romper ese hielo como compositora? Bueno, eso es una anécdota que puedo contarla. ¿Hay tiempo de contarla? Sí. Eso fue así. Estábamos en clase, contigo también, en clase con Blas Ateortúa en la Nacional. Entonces él un día dijo, hagan una fuga. Él a veces nos dejaba tareas, hagan una fuga. Entonces, bueno, yo había tocado muchas fugas, los 48 preludios y fugas de Bach, cuando estudiaba piano. Entonces yo sabía cómo se hacía una fuga. Entonces yo hice mi fuga. Llegué a la clase siguiente, él miró la fuga y me dijo, ahora orquéstela. Entonces yo le dije, pero yo no sé orquestar. Me dijo, no, es que eso no se aprende. Mire partituras de orquesta. Usted tiene en la casa todas las partituras habidas y por haber de los grandes compositores. Coja Beethoven, coja Mozart, coja Stravinsky, lo que sea. Mire cómo se orquesta. Y yo comencé a ver que el orden, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompeta, corno, trombón, tuba, así, todos. Y pues mirando la partitura supe cómo se orquestaba. Entonces orquesté la fuga. Y cuando se la llevé me dijo, está muy bien, ahora hágale un preludio. Le dije, pero ¿cómo voy a hacerle un preludio? ¿Qué hago? Entonces me dijo, oiga a Ravel, porque a esta fuga le queda, como es una fuga poco cromática y un poquito como impresionista en algunas partes, póngale un preludio estilo Ravel. Entonces pues llegué a la casa, puse Ravel y saqué partituras de Ravel a ver qué era eso. Que el arpa, que los efectos de la música impresionista, todo eso. Y entonces hice el preludio. Y me dijo, ahora páselo a limpio muy bien. Eso sí, aprendí de Luis Antonio, pero él no me lo enseñó, es que yo miré que era así. Entonces era perfecta la partitura,
sin un tachón, sin una raya torcida, sin nada feo. Exacto como están las partituras de los grandes compositores. Entonces la hice manuscrita y se la llevé a Blas y él me dijo, ahora esto está muy bien, ahora llévela a la orquesta. Entonces le dije yo, pero ¿cómo voy a ir yo a la orquesta si yo no soy compositora? Entonces me dijo, no, vaya porque eso está muy bien hecho. No diga que es la esposa o la viuda de Luis Antonio Escobar, no diga nada. Diga que allá deja eso y a ver si de pronto la toca. Entonces yo fui a la Filarmónica, entregué la partitura y al poco tiempo me llamaron, me dijeron que la iban a tocar. La tocaron y me gustó. Me gustó, entonces eso quería decir que sí podía componer. Eso fue. Así fue el lanzamiento. El lanzamiento fue que Blas Emilio me empujó, me lanzó, pero al agua. O compone o usted no sirve. Entonces, al tener ese reto, sí, lo hice y lo pude superar y así comencé a componer. Después me han comisionado obras y también una obra que hicimos cuando éramos estudiantes con Blas, la tocaron con la American Wind Symphony, después la American Wind Symphony me comisionó una obra, así, esa cadena de cositas pequeñas que uno va haciendo en la vida y que es eso, nada más, por eso estoy aquí ahorita. Quisiera preguntarte qué referentes tú tenías en ese tiempo de compositores que escuchabas y si eso influyó de alguna manera en que ahora tu lenguaje sea neorromántico o neoclásico, como lo explicaste al inicio de esta charla. Todos. Como te decía, yo amo la música. Me encanta la música polifónica del Renacimiento. Entonces yo siempre escuché John Dowland o William Byrd o Thomas Wilkes, esos ingleses que hicieron música divina y el desarrollo de la polifonía. Eso. Pues yo siempre escuché música, sobre todo pues con Luis Antonio. A veces poníamos grabaciones y estábamos oyendo con mucha atención, no hablando, sino oyendo. Entonces, pues yo escuché mucha música desde niña, desde el conservatorio en Popayán, que era todo hacia la música clásica. Entonces allá oíamos Schubert y tocábamos la música de Chopin y bueno, entonces todo creo que lo que yo tengo en la cabeza es un recorrido por la música y me gusta toda. Amo Mozart, como amo Schubert, como amo a Purcell, como amo a Prokofiev y a Bartók, a todos. Entonces, pues, digamos que todos me han aportado algo. Yo he sido alumna de todos, de Beethoven, una alumna de verdad. A veces cuando estoy escribiendo música y tengo algún problema, pues miro una partitura a ver cómo lo resolvió ese compositor. Hay que ser, como se dice, muy humilde, porque uno no sabe nada, en realidad no sabe nada. Coger una partitura de Beethoven de la Sexta Sinfonía, ahorita que compuse una obra que se llama Oda a la Música y que es dedicada a todos los músicos del mundo, eso sí. Es música para orquesta, coros y solistas. Entonces ahorita con esa oda yo necesitaba poner unos truenos, que la orquesta tocara y que diera la sensación de truenos. Entonces lo único que se me ocurrió fue coger a Beethoven. Este señor Beethoven, enséñeme cómo se escribe una tormenta.
Y en la sexta sinfonía, pues está ahí, en el cuarto movimiento está la tormenta más bárbara, caen rayos y de todo eso. Entonces, pues yo así poquito a poco fui bueno, no fue que me lo copié de él, pues, pero sí sabía que ahí había un timbal en crescendo y que había una explosión de un rayo, un esforzando. Entonces, pues esas cositas las aprende uno de los grandes maestros. Quisiera que nos contaras, volviendo a lo primero que mencionaste sobre las escuelas y toda esta tradición de música occidental, pero quisiera que nos contaras un poco qué caracteriza el término neo, ¿cierto? Porque hablamos de neoclasicismo, neorromanticismo, pero ¿qué valor agregado o qué diferencia tiene este ver desde hoy en día esa música, estas tradiciones, comparados a las tradiciones originales? Porque, por ejemplo, hablas de Beethoven y, bueno, no quiero copiar a Beethoven, pero estoy utilizando estos recursos. Entonces, cuéntanos un poco eso. ¿Por qué crees que estos movimientos tuvieron un resurgimiento y por qué lo haces tú? ¿Por qué te dedicas a esta tendencia neoclásica y neorromántica? Esa tendencia creo que se refiere más bien al temperamento, porque hay personas que componen otra clase de música, válida totalmente, pero es porque sienten que su expresividad debe ser expresividad expresada, bueno, mejor dicho, su sentimiento debe ser expresado en esa forma. En cambio, pues yo creo que mi temperamento es un temperamento más bien apacible, no es violento, ni, ni tengo tampoco la edad para comenzar a incursionar en cosas que yo invente, que yo vaya a innovar y que el mundo va a cambiar porque yo voy a innovar esto. No, simplemente me dedico a hacer música que me sale de adentro, que me sale de mi sentimiento. Así componía Luis Antonio, eso también pues no me lo enseñó, pero lo vi. Él componía así. Me decía siempre, el compositor tiene que ser honesto consigo mismo. Y honesto consigo mismo es componer lo que a uno le gusta, no porque a los otros pues, o que le exijan, como sí le exigieron en algunos momentos históricos a algunos compositores, regímenes totalitarios, usted tiene que escribir música para el partido o para tal cosa. Pero no, en realidad afortunadamente somos libres y en Colombia somos libres, mentalmente somos libres. Entonces podemos expresar lo que queramos. Ahora, neoclásico, neorromántico es porque es neo, de ahorita, neo. Y es porque los compositores que incursionaron, digamos, en los primeros años del siglo XX, cuando Schoenberg inventó esta escala, o inventó la escala, no, trató la escala de los 12 sonidos, y la música sufrió un vuelco importantísimo. Entonces, esos toques de romper con la armonía, romper con el centro tonal, pues ese movimiento surgió en Austria con Schoenberg y con sus alumnos, y tuvo mucha fuerza, pero en esa época, si nos ponemos a explicar por qué, o nos podemos poner a pensar por qué, era una época sumamente difícil para Europa, entre la Primera y Segunda Guerra. Mucha pobreza, mucho desespero. La pintura también lo expresa en ese momento histórico. Entonces, pues es diferente. Y los compositores después tomaron otro rumbo, neoclásico, neorromántico, pero no quiere decir que no tengan cierta afinidad
con el rompimiento de la armonía tradicional. Yo creo que mi música no se parece ni a Mozart, ni a Beethoven, ni a Schubert, ni a nadie. No, tiene algo de muy armónico, pero también tiene a veces partes en que son disonantes. Entonces es una mezcla. Hablemos un poco de otro camino que tomaste y es el de las publicaciones de tus libros, de historia de la música para niños y en fin, trabajaste mucho con el objetivo de educar a los niños. Quisiera preguntarte por qué ese amor por la infancia y por inculcarles a ellos la historia. Yo tengo una vocación pedagógica, digamos. Me encanta enseñar. Y toda la vida he amado a los niños. Los niños son algo muy importante que todos fuimos en el pasado, pero fuimos puros, fuimos como con una mente blanca y que va a recibir todas estas enseñanzas. Entonces, para mí, tratar con los niños es algo muy lindo. Por eso hice alguna vez una serie de programas de televisión que seguramente algunas personas aquí que ya están muy mayores vieron, que se llamaba La Flauta Mágica. La Flauta Mágica fueron 200 programas que hice y allí enseñaba, yo trataba de enseñar. ¿Y por qué hice esos programas? No solamente pues por enseñar a los niños, sino como un agradecimiento, ¿sabes? Un agradecimiento a la nación, porque yo estudié en el conservatorio toda la vida y nunca pagué ni un peso. Pues la primera matrícula sí, fue baratita, pero la pagué, o la pagaron. Y después tuve matrícula de honor, entonces me gradué y no había pagado nada. Y pues la Universidad Nacional es de la nación. Y yo quería, en Inravisión de esa época, hacer programas, y pues los hice gratuitamente, también no me pagaron, pues no había plata para pagar, pero yo tenía mi espacio y podía enseñar a los niños algo de música. Entonces eso. Y a raíz de eso, pues también he escrito cosas para los niños, literatura que me encanta escribir. Y escribí la historia de la música para los niños, Xochipilli se llama. Ese libro está en la biblioteca virtual del Banco de la República, por si lo quieren encontrar. Es la historia fantástica de dos niños dioses que vienen a la tierra y recorren la historia de la música desde el siglo V antes de Cristo y ellos se pueden transportar en el espacio y en el tiempo. Y también escribí la historia de Cristóbal Colón para los niños. Y a raíz de los programas de televisión hice muchos cuentos históricos para los niños, para que aprendieran algo de la historia de la música. Y pues ya que tengo aquí tantos amigos, tengo un sueño que no he cumplido y de pronto alguien me ayuda a que lo cumplamos. Y es que podamos enseñar o que se pueda enseñar a leer música hacia la música clásica, no folclore ni nada, porque el folclore es una cosa espontánea y eso se da y eso se oye, la música popular se oye siempre, que los niños desde kinder hasta sexto o hasta el último grado del colegio tengan una enseñanza musical metódica y que puedan, cuando salgan bachilleres, ya ser músicos, que todo Colombia sea músico. Eso sería una cosa divina, pero pues esa es una ilusión que no sé si se cumpla, pero de pronto uno no sabe. Bueno, Amparo, para terminar, ¿quisieras darle un mensaje al público de lo que vamos a escuchar a continuación, sobre todo las personas que han venido llegando y que no escucharon la primera parte?
primero el octeto y solista corno inglés, octeto de vientos. Después coloquio entre dos pianos, que pues me fascina que se haga aquí porque la sala tiene una acústica perfecta y tiene dos pianos perfectos y fuera de eso tiene los dos pianistas perfectos. Entonces creo que va a salir muy bonito. Y después viene la romanza para violín y piano, con un gran violinista y Mauricio Arias al piano. Y finalmente, pues el cuarteto para cuerdas, que va a ser estreno. Yo no lo he oído. Después les cuento si me gustó o no. Bueno, muchísimas gracias, Amparo, gracias a todos y los invitamos al concierto. Gracias a todos.